Hola, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. En esta mañana vamos a continuar con nuestra escuela dominical que empezamos hace buen tiempo atrás, recordando, ¿no?, que la escuela dominical era una reunión que teníamos. Esperemos próximamente poder volver a retomarla en lo físico. Sin embargo, va a continuar siendo de esta manera digital. Y nuestro deseo es seguir estudiando las Escrituras. Recordemos que cada domingo está el culto del Señor, donde se predica la palabra de Dios. Y bueno, en la escuela dominical lo que hacemos es un estudio bíblico de doctrinas fundamentales. Lo que hemos estado haciendo durante ya varios meses, por la gracia de Dios, es estudiar la Confesión Bautista de Londres de 1689, con el propósito de fortalecer nuestra fe y de encontrar, aunque en una confesión falible, hecha por hombres, pero encontrar en esta de una manera cuidadosa una presentación de las doctrinas fundamentales resumida, de una forma resumida, pero concisa, ¿no? Y bueno, nuestro deseo es ir a las Escrituras y encontrar en ellas lo que necesitamos para el bien de nuestras almas. Y hemos usado en este caso este bosquejo, ¿no? Pero bueno, mi deseo en esta mañana junto a ti es poder comenzar un nuevo tema. Sí, hoy vamos a empezar un nuevo tema, posiblemente lo tratemos hoy y si Dios lo permite la semana que viene en dos partes, que es un tema que viene desprendiéndose de temas que estamos tratando o que hemos tratado. Y entonces el gozo, el deleite es poder encontrar más luz acerca de lo que la Biblia dice sobre Dios, en este caso que vamos a tratar hoy, y que esto nos transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra forma aún de ver este mundo, de ver nuestra vida a la luz de la verdad, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a comenzar el estudio de las Escrituras. Amén. Oremos. Padre, te pedimos en esta hora que nos bendigas, Señor. Oramos porque tu palabra haga el bien que suele y que sabe hacer, transformar nuestra mente y corazón. Pedimos, Señor, que en esta hora podamos separar este tiempo para el estudio de tu palabra, Señor. Reconocemos que delante de tu presencia somos débiles, tenemos corazones caídos, Señor, y necesitamos de tu asistencia en nuestras vidas, Señor, de tu obrar, de tu mano poderosa, Señor. Pedimos que nos guíes ahora y nos permita, Señor, darte la gloria en esta mañana. Te alabamos, Señor, por tus cuidados y pedimos que este día, Señor, sea una disposición de parte de nuestro corazón para alabarte y para darte gloria, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar hoy, según la confesión que tenemos aquí en nuestras manos, es de la divina providencia. Ya hemos visto de las Sagradas Escrituras, de Dios y de la Santa Trinidad, esto es lo que Dios es, del decreto de Dios, esto es lo que Dios dice, de la creación que estuvimos viendo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que Dios hace, y en gran manera, bueno, ahora vamos a empezar con la divina providencia. Esto es con lo que Dios cumple, o como Dios cumple aquello que Él ha dicho, o como Él aplica esto, ¿no?, que Él ha mencionado en su palabra. Así que bueno, mi deseo hoy es acercarnos a las Escrituras y encontrar, ¿no es cierto?, en esta confesión esos textos que van a ser sumamente útiles para nosotros. Hoy quiero hacer una introducción al tema de la providencia. Sé que no es un tema o una palabra que se use, a veces se usa fuera de contexto, ¿no? Sí, la providencia o providencialmente, la divina providencia, y entonces la intención, el deseo es poder hacer un tratamiento cuidadoso de este término, de esta palabra, y de esta manera podamos juntos encontrar el sentido, ¿no?, del uso de estos términos. Así que, como les he dicho, vamos a acercarnos. Estoy buscando aquí mis notas para poder compartir junto contigo el tema a tratar. Y entonces comencemos, ¿sí? Muy bien. La doctrina de la providencia, comúnmente dicha, ¿no es cierto? Providencia puede también descifrarse o expresarse en lo que es ver anticipadamente, ¿no es cierto? Pero no es solo ver, es estar al control de aquello que está más adelante. Déjame explicarlo de esta forma. Cómo se desarrolla esta doctrina de la providencia en este capítulo en particular que estamos tratando, se relaciona de manera estrecha con la doctrina del decreto de Dios que se halla en el capítulo 3. Ya vimos el decreto de Dios en el capítulo 3, y la doctrina de la providencia se relaciona profundamente con la doctrina del decreto. No son lo mismo,
pero están íntimamente relacionados como doctrinas. Y están mejor dicho, la doctrina de la providencia está arraigada en la doctrina del decreto. ¿Por qué? Porque el decreto es el patrón o el plan. La providencia lleva a cabo ese patrón o plan guiado, o mejor dicho, lo que hace la providencia es guiar el curso mismo de la historia para que se lleve a cabo el patrón o el plan que el decreto ha establecido. O sea, el decreto tiene lugar en la eternidad, lo que Dios ha dicho, mientras que la providencia tiene lugar en la historia, aquello que Dios ha dicho en el cumplimiento, en el tiempo y en la historia. Así que permíteme darte una definición un tanto extensa, no necesariamente es una definición, sino una expresión de un diccionario teológico que condensa bastante bien esta doctrina. ¿Sabes? Providencia, la idea de providencia está sobreentendida de alguna manera en cualquier noción de Dios como el ser supremo, ¿no es cierto? Decimos por la providencia, entendemos que hay un ser supremo y ese es Dios, y entonces sobreentendemos esta doctrina. Una definición adecuada de la idea de Dios requiere su dominio sobre la historia de todo lo que existe. Y entonces cuando digo esto, ¿no? Dios dominando sobre la historia y todo lo que existe, todos pueden llegar a estar de acuerdo con lo que estoy afirmando ahora mismo. Sin embargo, no es muy distante de alguna óptica filosófica, ¿no es cierto?, de alguien superior que está al control. ¿Sabes? La doctrina cristiana de la providencia de Dios no se apoya en filosofías, ni tampoco en ideas superficiales. Especialmente se apoya, y sobre todo, mejor dicho, de manera directa, se apoya en lo que la Biblia enseña, en la enseñanza bíblica. ¿Sí? Así que nuestra intención al estudiar todo esto y al estudiar cada uno de los temas es ir a las Escrituras. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, en la sola Escritura, y por eso vamos a las Escrituras, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. La providencia es la operación benéfica o de beneficio de la soberanía de Dios, mediante la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar aquellos propósitos de gloria y de bien para los cuales fueron hechos, o mejor dicho, para lo cual fue hecho el universo. En otras palabras, cuando hablamos de la providencia, estamos hablando de la manera en la que Dios en su soberanía actúa para beneficiar, para el bien de. ¿Sí? Eso tiene que ver con providencia, es saber que Dios en su providencia nos sostiene, nos cuida, nos alimenta, nos cubre, nos abriga, ¿verdad? Eso tiene que ver con benéfica o de beneficio, es beneficiosa la providencia y está por sobre todas las cosas, en todos los acontecimientos dirigidos, dispuestos a realizarse para su gloria en lo que ha creado, ¿no? En todo lo que ha creado en el universo. Estos acontecimientos incluyen las acciones de agentes libres o, como dice la confesión, o causas secundarias, o sea, cuestiones que simplemente están en la voluntad del hombre, en la naturaleza, en cuestiones circunstanciales que se presentan. Dios está al control de cada una de ellas, sin embargo, sin alterar o violentar la voluntad de ninguna de ellas. Que mientras siguen siendo libres, sean personales y responsables, también son las acciones intencionales de esos agentes. O sea, es como un ejemplo de lo que quiero mencionar, a lo que me quiero referir es, por ejemplo, los ladrones que robaron a Job. No es que Dios, tenemos que entender esto, no es que Dios fue y les dijo, ustedes van a robarle, ustedes son buenos, pero van a ir y robarle todas las cosas a Job. No, al contrario, tú ves a Dios dándole o dando permiso, por así decirlo, para que estas cosas acontezcan, pero es Satanás el que impulsa la intención o el deseo voluntario de estos ladrones. ¿Qué son los ladrones? Son personas que les gusta robar, que aman robar. Y estos ladrones simplemente vieron y dijeron, vamos a robarle a este hombre, ¿verdad? Bueno, eso es una decisión voluntaria. Ellos son ladrones y roban, ¿sí? El asunto es que Dios permitió eso con un propósito mayor, con algo más grande detrás, ¿no? Así que es un ejemplo de lo que quiero mencionarte. Así que la providencia incluye acontecimientos tanto naturales como personales, colocándolos por igual dentro de los propósitos de Dios. Como por ejemplo, una gran tormenta para Jonás o un gran pez para Jonás, ¿no es cierto? Todo esto es natural y también personal porque está tratando con la persona, pero es parte del propósito de Dios, ¿no? Se ha distinguido muy cuidadosamente entre la providencia y la creación.
Escucha bien esto. En las Escrituras se entiende que el sostenimiento y la dirección de todas las cosas es posterior a, o sea, también puede decirse distinto a lo que ha sido hecho. O sea, en otras palabras, mejor dicho, la creación es primero, pero la manera en la que se sostiene o se sustenta a la creación es providencialmente, es por la providencia de Dios. Así que está la creación, un acto de Dios, un decreto de Dios, y entonces tenemos para que esa creación se sostenga, se mantenga, se desarrolle, es la providencia, ¿no? Así que en parte la distinción es consecutiva. Primero Dios creó y después sostuvo y dirigió aquello que él ha creado. Pero también tiene significado moral. ¿Por qué digo esto? Ya que hay en este caso un énfasis que menciona el Génesis capítulo 1, capítulo 2, de una bondad en la creación original. Era buena, y cuando crea al hombre era bueno en gran manera, todo lo que él había hecho era bueno. Así que hay una bondad en la creación original cuando hablamos del significado moral. Y debemos reconocer la transformación radical que esa creación sufrió después de la caída. Recordemos, la creación es buena, justamente lo hablamos en el capítulo anterior, es buena. Pero el problema es que por causa del pecado, la caída del corazón del hombre y la creación misma están corrompidas y sujetas a corrupción y pecado. Así que aunque la creación en su inicio era buena moralmente, debemos reconocer que esa transformación radical sufrió la creación, ¿no?, de la caída. La providencia de Dios tiene que ver o mejor dicho, tiene que ver principalmente con la historia de un orden caído. Ahí es donde comienza a actuar la providencia de Dios. Si todo ha caído y ya no se sostiene bajo el principio que Dios ha establecido de bondad, sino bajo corrupción, entonces la providencia comienza a actuar. Dios en su providencia comienza a obrar para sostener aquella creación caída, mantener y cumplir su propósito final en esta, ¿no? Y el confundir esto en la creación inmediatamente atribuiría pecado a la bondad creativa de Dios. Como decir, bueno, Dios creó la creación, Dios hizo la creación, pero bueno, la hizo corrupta o la hizo... No, ahí tenemos un fallo, ¿no? Recordemos que fue la caída lo que provocó la corrupción de la creación y no Dios. Fue el pecado lo que provocó la maldición de la creación y no Dios en este caso, ¿no? Dios fue el que dictó esa maldición por causa de esa desobediencia. Mientras puede sostenerse voy a usar algunas palabras que son complejas acá, espero poder explicarlas en el camino, pero mientras puede sostenerse que el evolucionismo teísta, que es una corriente algo errada, mejor dicho, bastante errada, es compatible con las doctrinas de la creación y de la providencia, cualquier teoría que no pueda conservar la distinción entre ambas es insostenible. Aquí tenemos un asunto, ¿no? Hablamos de la creación y la providencia. Y entonces muchos han tratado de mantener de alguna forma, alguna especie de equilibrio para que se sostengan teorías o ideas de ciencia errada, creo yo, filosofías evolutivas, ¿no? Donde, bueno, esa creación se corrompió y entonces va a ser mejor. Vamos a tener este problema entre ambas, que es insostenible, entre la creación y la providencia. Pero déjame explicarlo en otras palabras. La doctrina de la providencia proporciona un estandarte, un baluarte en contra de tres errores principales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Esto del evolucionismo teísta se puede encontrar de esta manera en estos errores principales. Deísmo, te lo voy a explicar ahora, fatalismo y el azar, ¿sí? Podríamos alguno de estos llamarlo el destino, cuando hablamos del fatalismo, y el azar, ¿no es cierto? Eso de las suertes y demás, ¿no es cierto? Por suerte. Bueno, hablemos de estos tres errores y cómo la providencia tira abajo estos tres errores acerca de las cosas que suceden y que acontecen, ¿no? Primero, deísmo. Los deístas conciben a Dios como separado del funcionamiento actual del universo, ya que Él lo creó y luego lo dejó que funcionara como una máquina. O sea, ellos creen, Dios creó todo, sí es verdad, pero Dios colocó ciertas leyes que deben respetarse y que Él las estableció de esta manera para que se den las circunstancias en las que se tienen que dar,
Y él entonces se alejó de su creación para ver cómo se iba desarrollando, simplemente ajeno a esta. Eso es lo que dice o lo que dicta el deísmo, como si esto fuera una máquina. La providencia afirma, escuchen bien esto, la participación personal de Dios en cada paso de los asuntos humanos y su sostenimiento constante de todo proceso natural. O sea, Dios sostiene todas las cosas y está allí personalmente, participando personalmente con su providencia en cada uno de esos asuntos, sean humanos, sean naturales. Él está allí, principal y personal. Cuando hablamos de causas secundarias, debe haber una causa primaria. Dios es la causa primaria. Dios es la causa primaria. Por lo tanto, la ley natural representa solamente la constancia y la regularidad de los propósitos divinos. El orden natural, no menos que el humano, expresa el control personal. De allí que cuando hablamos de este asunto, a veces decimos, no, es que la madre naturaleza, ¿no es cierto? Uy, la lluvia fuerte que cayó hoy, o el terremoto que hubo el otro día, o el volcán que explotó, ¿no es cierto? No sé. La madre naturaleza está yendo en contra de la humanidad porque la hemos tratado mal, ¿no es cierto? Aquí tenemos un fallo. No es la madre naturaleza. Es la providencia de Dios en todas las cosas. Dios en su soberanía obrando y simplemente dirigiendo todas las cosas. El fiat divino controlando, sosteniendo, guiando y dirigiendo cada una de las causas, sean naturales, sean humanas, sean del índole que sean. Es Dios, no es la madre naturaleza. Dios aún obra a través de estas leyes que Él estableció, y aún Él, siendo que las estableció, puede de una u otra forma actuar por sobre ellas, porque Él está sobre esas leyes. De allí que Cristo camine sobre el agua y uno dice, oye, está rompiendo la ley de la gravedad. No, Él la creó, y entonces Él puede actuar por sobre esas leyes. No nosotros. Por más que deseemos, no lo podemos hacer. Esto es en cuanto al deísmo, ¿no? Luego tenemos el fatalismo, lo que llamamos también el destino. Esta noción es pagana y vuelve a cobrar amplia aceptación a través de la astrología popular actualmente, ¿no? ¿Qué símbolo del zodiaco eres? Esa clase de circunstancias erradas, ¿no es cierto? A mí me sorprende y es molesto, en cierta manera, ver a muchos creyentes que siguen buscando ahí en el diario su símbolo a ver qué será lo que le depara el destino para este día. Y esto es en cierta manera fatalismo. O sea, realmente es una óptica filosófica, es el fatalismo. Mientras la providencia personaliza la naturaleza, el fatalismo despersonaliza al hombre. O sea, sus acciones libres ya no son libres, ya que las predicciones del horóscopo, de una u otra forma, a diferencia de los profetas de las escrituras, no dan lugar para una respuesta personal, para una decisión personal. Es como leer un horóscopo y, bueno, hoy te vas a morir. Y uno dice, bueno, hoy me voy a morir, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿realmente le puedes creer a eso? Hoy te va a ir bien en las finanzas, hoy vas a sonreír, no sé, alguna idea de esas que colocan en esas galletitas de la suerte. Saben, la providencia nunca niega la agencia personal libre, aunque afirma a su lado un orden del propósito más elevado. O sea, tú cada uno de los días que vives tomas decisiones, y estas decisiones son personales, son tuyas. Van a fijar ciertas particularidades en tu día. Si tú decides hoy levantarte a tal hora o comer tal cosa, van a proveer o provocar ciertas causas en el camino, ¿cierto? Y van a ciertos defectos por causa de esas decisiones que tomes. Pero por sobre esas, Dios está al control, sin violentar tu voluntad. Entonces, cuando hablamos del destino, no es algo así como el horóscopo o cosas de ese estilo. Al contrario, no tiene nada que ver con eso. Eso es errado, simplemente errado. Cuando hablamos de este tema de astrología popular, erramos. Y yo les animo a ustedes, amados oyentes, a no caer en ese error. No ver como si eso tuviera algo bueno para decirnos, ¿sí? Realmente viene del paganismo, viene de influencias, aún diría yo, oscuras, satánicas. Así que no hacemos ningún bien en buscar en esas cosas nuestra suerte. Esto me lleva a mi tercer punto en cuanto a estos errores. Recordemos, la doctrina de la providencia proporciona un baluarte en contra de 3 errores populares: el deísmo, el fatalismo y entonces del azar también. La providencia afirma que la historia tiene dirección y propósito. Por eso proporciona esperanza a un mundo caído. La mano de Dios, como dice Juan Calvino, está en el timón.
Sí, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? La gente que piensa en el azar es, bueno, algo va a suceder, no sabemos cómo será el final, pero bueno, no, Dios está con la mano en el timón. Se acostumbra a hablar de la providencia como general y especial, ¿sí? Especial en última instancia cuando se dirige a un fin benéfico específico, cuando hay un bien detrás de eso, ¿no? Pero tal vez no se debe dar demasiada importancia, perdón, repito esto, pero tal vez no se debe dar demasiada importancia a la distinción entre lo general y lo especial. La providencia actúa en las dos maneras y actúa de una manera de parte de Dios, o sea, soberanamente, ¿no? Saben, las escrituras hablan de un interés divino especial en lo fugaz de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Puede ser general lo que voy a decir, pero Mateo 10, 29 o 30 nos habla de aquellos pajarillos que no caen a tierra sin que Dios se lo permita. O los pelos que tenemos en nuestra cabeza, que ni uno de estos cae sin que Dios lo sepa. Ni uno de estos, ya a veces uno ve la almohada y se asusta, ¿no? Pero Dios lo sabe, Dios lo estableció de esa manera. O más allá aún, hablando de lo general o lo especial, un milagro. Un milagro. Es un caso especial de la providencia cuando se pone a un lado del orden normal de los sucesos naturales con un propósito especial. Cuando Dios quiere manifestar su gloria y obra a través de milagros. No me refiero a que obra a través de personas que hacen milagros. Me refiero a través de su poder sobrenatural por sobre todas las cosas. Obrando de una manera extraña. Los misteriosos tratos de Dios con sus criaturas. ¿Por qué digo esto? Hay tantos milagros de los que se pueden hablar. No cayendo en ese error no sé, hay tanta novelería en cuanto a los milagros, o error en cuanto a los milagros, pero realmente los milagros existen, suceden. Uno de los milagros más grandes realmente que podemos describir es la salvación de las almas. Cómo personas muertas espiritualmente vienen a la fe, creen y son salvadas y ahora tienen vida espiritual. Eso es un milagro. Alguien dijo que en medio de la salvación de la persona, cuando esta persona comprende el evangelio, sucede una serie de milagros y doctrinas en su vida que no puede expresarse de otra manera como un milagro, un milagro. Y esa es la palabra, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si Dios no lo hace, nadie va a poder salvarse. Y entonces Dios otorga su salvación de manera milagrosa. Pero bueno, hay mucho para hablar de esto y lo voy a tratar más adelante en otros capítulos. Sin embargo, la providencia de Dios manifiesta su benevolencia. Escucha bien esa palabra, o sea, su bondad. La providencia tiene que ver con que Dios manifieste su bondad. Mira conmigo Mateo capítulo 5, verso 45, que dice de esta manera. Mateo capítulo 5, verso 45, dice así. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese es un texto que habla de la providencia de Dios. Un Dios que a pesar del pecado del hombre es bueno. Hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol o su luz sobre buenos y malos. Ese es nuestro Dios. En su providencia, Él actúa y obra de esta manera, benevolente, benefactor, con favor para con aquellos que no lo merecen. Especialmente y por sobre, no porque esta persona sea en particular algo superior, al contrario, simplemente por la soberanía y la gracia de Dios sobre los creyentes. Quien es consolado, el creyente es consolado, diciéndole que todas las cosas obran juntamente para su bien. Como dice Romanos capítulo 8, verso 28, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para el bien de aquellos que lo aman, porque han sido llamados con un propósito. Por lo tanto, es en esta doctrina que el carácter soberano de Dios llega a ser la base de la esperanza y el consuelo práctico para todos los que confían. Mira eso. Esta doctrina es maravillosa, es una doctrina hermosa. No podemos pasar por alto el hecho de decir, uy, la providencia de Dios, la manera en la que Él actúa, ¿no? Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de Dios bondadosamente actuando y sosteniendo su creación, proveyendo para su creación, sustentando su creación. Y eso implica el hecho de nosotros, sus criaturas, y en especial de manera benefactora, benevolente, nosotros, sus hijos, que estamos en Él, que hemos creído en Cristo, que confiamos en Él y que día a día luchamos para simplemente vivir una vida que le agrade a Él, no para nosotros, no a nosotros, sino a Dios, a su gloria, ¿no?
Permíteme leer el párrafo que tenemos porque dije que iba a dar una introducción en especial al capítulo que estamos chequeando ahora, que es el capítulo 5, sí, si no me equivoco es el capítulo 5 ya de la confesión de la Divina Providencia. Y permíteme leerte el párrafo 1 y simplemente describirte de una manera bosquejada, como lo encuentro en la exposición de la Confesión de Fe de Sam Waldron, una manera de bosquejar del decano del seminario es magistral, así que es muy útil sus bosquejos. Dice el párrafo en la confesión de esta manera. Párrafo 1 de los 7 que tiene, capítulo 5, ¿no? Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. En otras palabras, por su sabiduría y santidad. Su providencia sabia y santa, ¿no? Con el fin para el cual fueron creadas. Hay un propósito detrás de todas las cosas y ese propósito lo conoce Dios y Él obra para que ese propósito se cumpla. Según su presciencia infinita, su conocimiento de todas las cosas. No solo su conocimiento previo, sino su conocimiento completo sobre todas las cosas. Hablando de Dios. Y continúa la confesión y dice, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Bueno, notarán que cada párrafo de la confesión está expresado de una manera, no solo en un lenguaje hermoso, elaborado, sino de una manera concisa, cuidadosa, precisa. No perfecta, pero tiene una manera cuidadosa de tratar las palabras y el uso de los términos, ¿no? Cada uno de estos merece una explicación y un significado. Recordemos, cada párrafo tiene textos de prueba, muchos textos de prueba. Yo acabo de leer, por ejemplo, solo en Dios, el buen creador de todo, la primera línea antes, mejor dicho, ni siquiera la primera línea, son 6, 7 palabras. Ya tienes 3 textos de prueba. Génesis capítulo 1, verso 31, Dios, buen creador de todo. Génesis capítulo 2, verso 18, se manifiesta allí. El Salmo 119, 68, ahí se expresan verdades acerca de esta afirmación. Dios, el buen creador de todo. Y entonces tenemos muchos textos de prueba que van a ser muy útiles. Lo vamos a estar revisando varios de estos la semana que viene. Hoy simplemente permíteme darte un panorama, o mejor dicho, como lo plantea Sam Waldron, la declaración resumida de la doctrina de la providencia. La declaración resumida de la doctrina de la providencia. ¿Recuerdan hace unos semanas atrás, tal vez meses, que en el estudio de la introducción acerca de la confesión habíamos hablado que no todos, pero muchos de los capítulos de la confesión en el primer párrafo resumen lo que sería todos los demás párrafos, o en el primer párrafo se plantea un bosquejo resumido de los temas que se van a tratar acerca de esa doctrina? Ya lo notamos en el capítulo 1, en el párrafo 1 y en algunos más de los capítulos que hemos tratado, ¿no? Sin embargo, este también lo hace. Cuando se habla de la providencia, en el capítulo 5, el párrafo 1, ¡wow! Simplemente encuentras esto, la declaración resumida de la doctrina. Y después encuentras el desarrollo de esta doctrina en los siguientes párrafos, pero también se da un tratamiento acerca de las controversias que tiene esta doctrina. La soberanía de Dios ya de por sí se plantea, y como lo hemos hablado en aquel entonces, hablando del decreto, hablando de la predestinación, hablando de los atributos de Dios, ¿no? Algunos se presentan y pueden ser un tanto controversiales para nosotros, no porque lo sean, sino porque nosotros a veces no queremos aceptar muchas cosas de Dios, no queremos aceptar un Dios todopoderoso, soberano, que actúa de una manera libre, a diferencia de nosotros, que aunque optamos por nuestra propia voluntad, nuestra actuación tiene que ver con una esclavitud hacia el pecado, ¿no es cierto? Una lucha en nuestro corazón acerca de aquello que nos ha tomado y nos gobierna. Si no estás en Cristo, todavía sigues siendo gobernado por el pecado y eres esclavo del pecado. Pero si ya has conocido a Cristo, entonces ahora ya no eres esclavo del pecado, eres esclavo de Cristo y vives para agradarlo a Él. Y esa es la mejor libertad que hemos podido nosotros obtener por la gracia de Dios, no por nuestro mérito, ¿no? Pero bueno, avanzando, permíteme darte esta declaración resumida de la doctrina en el párrafo 1. Vamos a ir leyendo palabra por palabra, pero simplemente mira esta forma de expresarlo. El autor de la providencia. ¿Quién es el autor de la providencia? Es la pregunta. La respuesta, el buen creador. Esa es la primera línea que está. Dios, el buen creador de todo. Ese es el autor de la providencia. Y entonces, como vemos, hay textos
Permíteme leerte el Salmo 119, 68. Voy a leer unos cuantos textos, ¿no? Salmo 119, 68 dice así. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Mira las palabras de David hacia Dios. Bueno eres tú. Dios es bueno. Él nunca, jamás será malo. ¿Sí? Aún Dios se refiere a los padres como malos padres. Por más bueno que intente ser un padre, aún así nunca va a poder compararse con aquel que es buen padre, Dios eterno, ¿no? Nuestro deseo como padres es parecernos a Él, asemejarnos a Él en la bondad, amor, justicia, verdad que Él es. Pero entonces tenemos en primer lugar el autor de la providencia. ¿Quién? El buen creador. En segundo lugar, el fundamento de la providencia. ¿Cuál es el fundamento de la providencia? Es la pregunta. La respuesta es su infinito poder y sabiduría. Mira lo que dice la confesión. Dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. Hay más textos de prueba aquí en nuestras manos. Por ejemplo, aquí mismo en Salmo 145, 11, dice el Salmo 145, verso 11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, su infinito poder y sabiduría. No solo ese texto, mira el Salmo 66.7, Salmo 66.7, un poquito más atrás en tu Biblia. Mira conmigo lo que dice este Salmo, Salmo 66.7. Dice así. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Él señorea, su poder. Él está por sobre todo, dice, señorea con su poder para siempre. Bueno, esa es una verdad clara, ¿no es cierto? Y esto, ¿cómo lo habíamos llamado? Ya tenemos, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor de la providencia? Dios, ¿verdad? Luego tenemos el fundamento de la providencia, su infinito poder y sabiduría. En tercer lugar, la esencia de la providencia. ¿Cuál es la esencia de la providencia? Es la pregunta. La respuesta, simple. La confesión dice, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Esa es la esencia de la providencia. La providencia no es en parte, no es por un poquito o en ciertas áreas. La providencia esencialmente es sostener, dirigir, disponer y gobernar. ¿Qué? Y después viene en cuarto lugar los objetos de la providencia. Pero antes de saltar esto, mira la esencia de la providencia. Hay algunos textos aquí. Por ejemplo, Hebreos 1.3. Cuando digo sostiene, bueno, ahí tú ves el texto en Hebreos capítulo 1, verso 3. Vamos allí, no quiero equivocarme apelando a mi conciencia, a mi memoria. Pero sin embargo, el texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. No solo Hebreos, Isaías 46.10, Él ha hecho lo que quiere. Mira lo que dice Isaías 46.10. Vamos allí. Isaías 46.10. Dice de esta manera. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que dice. Él anuncia lo que va a suceder antes de que eso suceda y establece el fin de todo antes de que estas cosas pasen. Él dispone, Él gobierna, Él dirige y Él sostiene. Esa es la esencia de la providencia. Después puede leer Daniel capítulo 4, verso 34. Hay palabras magistrales aquí, mejor dicho, lo vamos a leer dentro de un momento. Salmo 135, 6, Hechos 17, 25 al 28, Job. Bueno, hay varios textos, ¿no? Magistrales, maravillosos. Continuando, en cuarto lugar habíamos dicho, ¿sobre qué? Los objetos de la providencia. ¿Cuáles son estos? Todas las criaturas, cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. ¿Qué significa esto? Recordemos, la esencia de la providencia, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Qué? Ahí están los objetos de la providencia. Todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Y esto nos puede volar la cabeza, porque Él gobierna desde el sol
el calor que transmite a través de él, cómo éste se sostiene y sigue produciendo lo que da, lo que provee, hasta la partícula más pequeña, hasta un virus que anda por ahí. Él gobierna, dispone, dirige y sostiene cada una de estas cosas, todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Y aquí hay textos, Mateo 10, 29 al 31, mira lo que dice. Mateo capítulo 10, verso 29, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Wow! Él está al control de cada una de estas cosas, ¿no? En quinto lugar, la naturaleza de la providencia. La naturaleza de la providencia. ¿Cuál es este asunto de la naturaleza de la providencia? Dice la confesión: por su sapientísima y santísima providencia. Y aquí hay más textos para manifestar esto. Esta es la naturaleza de la providencia. Su sabiduría y su santidad es la naturaleza de su providencia. Recordemos que en Dios no hay un agente externo que lo limite o que lo predisponga para algún acto. No hay algo que influencie sobre él para decidir en una u otra cosa. Las decisiones que él toma, todas son libres y voluntarias y son personales de parte de él. No como nosotros, que a veces alguien nos puede, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi hija cuando aparece por ahí corriendo y me dice galletita y me pone una sonrisa ahí, bueno, digo, voy a darle una galletita. ¿Por qué? Porque me ganó, ¿no es cierto? Me dobló la voluntad. A Dios nadie le puede doblar la voluntad. Así que la naturaleza de la providencia es por su sapientísima y santísima providencia. Y aquí encontramos textos como Proverbios 15.3. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 3. Vamos a leerlo. Dice así. Proverbios 15.3. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. O mejor dicho, mirando a los malos y a los buenos. ¡Wow! Su sabiduría lo trasciende todo, lo alcanza todo, lo cubre todo. Esto es magistral. Los ojos de Jehová están en todo lugar, no están velados, no están tapados por algo, no hay algo que él no pueda ver, él lo puede ver todo. No solamente los actos, sino las intenciones del corazón. La naturaleza de la providencia de Dios tiene que ver con esa sabiduría infinita de parte de Dios. Por eso es sapientísima y también santísima. Su santidad, que lo gobierna todo. Él puede ver a los buenos y a los malos. No es que solo puede ver lo bueno, él puede ver el corazón del malo, el corazón del pecador. Esto es en cuanto a su naturaleza, la naturaleza de la providencia. ¿En cuántos vamos ya? 1, 2, 3, 4, 5. En sexto lugar, creo que son 8, si no me equivoco. En sexto lugar está la compatibilidad de la providencia. Sé que es una palabra compleja, pero la confesión lo plantea de esta forma. Hablando de su creación o con su creación, dice: con el fin para el cual fueron creadas. ¿Sí? Déjame leerte la confesión para que lo veas de esta forma. El buen Dios, creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene y dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Recuerda, hay un propósito detrás de todas las cosas. El propósito de Dios no es que la creación esté corrompida y corrupta, o nosotros seamos seres corrompidos y corruptos. Hay un propósito por el cual creó Dios todas las cosas. Y el propósito lo encuentras ahí, simple y llano, en Génesis. Pero no se está cumpliendo ese propósito. Entonces, ¿qué hace Dios? Por su providencia, trae ese fin, con el fin para el cual fueron creadas. Provoca, y a su debido tiempo eventualmente logrará cumplir el fin por el cual Dios creó todas las cosas. Y esto lo encontramos en varios textos, Colosenses 1, 16 y 17, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él todas las cosas subsisten y todas las cosas por Él fueron hechas. Para Él fueron hechas. Así que no podemos dejar las cosas así como están. Deben ser transformadas conforme al propósito por el cual Dios las creó. Hechos 17, 24 al 28 es otro texto que habla de esto. Continuando, en séptimo lugar, hemos hablado de su compatibilidad, la providencia de Dios con su creación en este sentido.
cumpliendo el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, ¿no? En séptimo lugar, las causas determinantes de la providencia de Dios. Las causas determinantes de la providencia de Dios. ¿Qué significa esto? La mente de Dios, su presencia infalible y la voluntad de Dios, el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¡Wow! Las causas determinantes de la providencia de Dios. ¿Qué es lo que causa que la providencia de Dios sea determinante? ¿O por qué es de manera determinante la providencia de Dios? Aquí están las causas. ¿Cuáles son? La mente de Dios. ¿Qué significa esto? Su presencia infalible, o sea, su conocimiento inerrante, no se equivoca, que no contiene error, que no es que Él mire y dice, me equivoqué acá, vamos a ver qué hacemos. Hoy hablamos con eso en casa acerca de este tema y buscamos, ¿no? ¡Wow! Qué sorprendente saber que Dios nunca se equivocó. No hay algo en lo que nosotros podamos atribuirle y decir, no, Dios se equivocó en esto, me parece que le salió mal. No, hay un propósito detrás. Y la mente de Dios es la causa determinante de la providencia de Dios. Pero también su voluntad. La mente es lo que Él ha determinado o establecido, pero su voluntad es el medio por el cual le hace que esas cosas que Él ha determinado sucedan. El libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y luego tenemos en octavo lugar, bueno, hay unos textos aquí en este punto que acabo de mencionarte. El Salmo 33, 10 al 11, Efesios 1, 11, lo voy a mencionar en un momentito, así que no lo voy a leer ahora. Pero bueno, esto habla acerca de las causas, ¿no? La mente de Dios y la voluntad de Dios. Y en octavo lugar está la meta de la providencia. ¿Cuál es la meta de la providencia? ¿Por qué? Esto es para la alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria de Dios. Y no solo se queda en esto, sino que es, la confesión lo menciona, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Es para la alabanza de la gloria de Dios. La providencia de Dios, aunque puede ser para nuestro beneficio, siempre es para la gloria de Dios. Dios no hace, no actúa o no obra nada en absoluto, sino es para su gloria. Simplemente porque ese es el propósito último de todas las cosas, darle gloria a Él. Así que Él se glorifica en la salvación de los hombres. Él se glorifica aún en las causas complejas de las que nosotros no podemos a veces entender o comprender por nuestra mente finita. Él es glorificado en cada una de estas, porque esa es la meta de la providencia. Así que bueno, ¿cómo puede Dios controlar todo? Es la pregunta que alguno puede estarse haciendo, ¿verdad? Saben, los caminos de Dios no son los caminos de Dios son para nosotros un misterio, sin duda, fuera de nuestro alcance, obviamente. Pero sin embargo, nos es de gran ayuda recordar estas tremendas enseñanzas bíblicas. Es sumamente buenísimo poder acercarnos a las Escrituras y recordar qué es lo que Dios dice o qué es lo que la palabra de Dios dice de sí mismo, de Dios. En primer lugar, que Dios creó todo lo que existe. Él fue el que lo creó. La pregunta es, ¿por qué nos sorprende o incomoda a veces entonces que Él ejerza control absoluto sobre lo que Él ha creado? Nosotros, por ejemplo. Alguien puede estar muy incómodo con este asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Si Él lo creó. Y lo que existe es porque Él lo creó. Otro asunto que la Biblia menciona claramente y que debe llevarnos a tener seguridad y tranquilidad es la presencia de Dios es perfecta. O sea, el previo conocimiento y el conocimiento completo y absoluto de Dios es perfecto. Mira lo que dice Hechos 15, 18. Hechos capítulo 15, verso 18. Que dice de esta manera. Hechos 15, 18. Dice el Señor dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, Él sabe todo lo que va a suceder, no porque Él ve hacia adelante, sino porque Él estableció todo lo que va a pasar. Primera de Pedro 1:12. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:12. Dice de esta manera: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios revelando su voluntad, mostrando su voluntad, cosas que van a suceder y van a acontecer voluntariamente, Él las revela. No porque van a suceder como diciendo ten cuidado porque esto va a pasar, sino ten cuidado porque esto es lo que yo he establecido que sucede, que va a suceder. Ahora, no es difícil ver cómo
contribuye este poder inmensurable en el control eficaz de todas las cosas? Dios, en su presencia perfecta. Bueno, en tercer lugar, Dios es omnipotente. Lo vimos en los atributos de Él. En algún momento eventualmente volveremos a estudiarlos de una manera más exhaustiva. Pero Dios es omnipotente. ¿Qué significa esto? Él es capaz de hacer lo que Él quiere en cualquier lugar y en cualquier momento. Él es el único libre absolutamente de hacer lo que Él quiere. Porque nosotros no somos libres de hacer lo que queramos. Si hacemos algo que nosotros queremos que está en contra de alguna ley, vamos a ir presos, ¿verdad? Vamos a infringir alguna ley, pero Dios no. Él puede hacer lo que Él quiera sin ir en contra de su propia voluntad, hacerlo para su gloria y simplemente hacerlo de manera libre y voluntaria, sin que alguien sea una influencia para Él o en su voluntad, ¿no? Él es omnipotente. Tiene libertad. Él tiene libertad de inyectar al mundo poder sobrenatural que cambia las condiciones existentes de manera drástica. He aquí los milagros, por ejemplo. ¿No es cierto? Milagros que uno dice, no lo puedo entender, esto trasciende la razón, va más allá de la razón, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, como mencioné hace un momento, pero de manera más específica, Dios es libre. Dios es libre. ¿Por qué decimos esto? Bueno, nada lo detiene de hacer toda su santa voluntad. No hay nadie que le agarre la mano y diga, hey, cuidado, espérate, me parece que te estás equivocando. No. Simplemente no hay nadie ni nada que pueda detener su decreto, lo que Él ha establecido. Estas consideraciones que acabo de mencionarte no nos dan conocimiento de cómo controla Dios todas las cosas, obviamente, pero sí dan evidencia de que es capaz de hacerlo, que Dios controla todas las cosas. Sobre todo las escrituras que son infalibles afirman que Dios ejerce todo el control absoluto sobre todas las cosas. Y no solo eso, mira lo que dice el texto en Daniel capítulo 4, verso 35. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Sabes quién lo dice? Nabucodonosor. Sí, es preferible escuchar las palabras de Nabucodonosor aquí, que uno dice, ¿cómo puede ser que un rey pagano diga esta clase de palabras? Porque llegó a conocerlo y entender quién era Dios. No conocerlo y entenderlo completamente, pero por lo menos conocerlo suficiente como para saber que Él es el que controla todas las cosas. Es preferible escuchar a Nabucodonosor que escuchar a Faraón, sintiéndose Dios. Pero también hay otro texto, el Salmo 135:6, que dice, el Señor hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué? Sí, Dios hace lo que quiere. Por mucho que no podamos ni comprenderlo, aún así, Dios hace todo conforme al designio de su voluntad. Como dice Efesios capítulo 1, verso 11. Vuelvo a repetírtelo. Por mucho que a veces no podamos entenderlo o comprenderlo, aún así, Dios hace todo conforme al designio de su voluntad. En otras palabras, Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que su voluntad determina. Él hace lo que se ha propuesto hacer. Y eso es bueno. Si tú estás en Cristo, eso es bueno. Si no estás en Cristo, ven a Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque es gracia especial, una gracia magistral, una gracia maravillosa. Solo en Cristo hay salvación. Pero si no estás en Cristo, la soberanía de Dios sigue actuando, derramando su ira en contra de todos aquellos que van en contra de Él. Y no está mal Él. Somos nosotros sus enemigos, jurados hacia Él, que continuamente lo desobedecemos. Pero gracias a Dios, que Él envió el medio por el cual podemos volver a reconciliarnos con el Cristo Jesús. En su providencia lo hizo, a través de su gracia. ¿Y cómo hizo en su providencia eso? Una virgen concibiendo un pequeño bebé, que después llegaría a ser el Salvador. No solo eso, creciendo en un hogar de escasos recursos, con un carpintero y demás, ¿no? Tú puedes ver la historia allí en los evangelios, te animo a leerlo. Es sorprendente esta doctrina de la providencia. Hoy hemos tenido una probadita acerca de este tema, lo vamos a seguir desarrollando la semana que viene si Dios lo permite. Y que bueno, que el Señor nos dé fortaleza para continuar en el estudio de su palabra. Gracias al Señor por el tiempo que nos ha dado en esta mañana para compartir juntos. Preparemos nuestros corazones, preparémonos porque vamos ahora a reunirnos como iglesia, como pueblo. Te animo a poder participar también del culto público juntos, tanto aquí físicamente. Recuerda que estamos ya congregándonos cada domingo en el culto público, en el servicio de adoración. Es el día del Señor hoy.
como en tu casa, ¿sí? Si aún te encuentras allí un poco distante y has decidido quedarte en tu casa, bueno, dedica un tiempo especial a alabar al Señor también en ese tiempo de el culto que el Señor nos ha otorgado como iglesia, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas para estudiar ese tema tan hermoso, tan profundo, tan aún misterioso para nosotros, Señor, pero que está en tu palabra y que es necesario observarlo. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has dado y este día que nos regalas, Señor, que es para tu gloria. Permítenos hoy seguir dando nuestra mente y corazón al entendimiento y al estudio de tu palabra, a examinar las Escrituras, Señor, juntos, a tener comunión unos con otros, Padre. Y gracias por tus bondades sobre nosotros, que no somos dignos. Tú nos sostienes. Nos cuidas para la gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.